Sean todos bienvenidos. Vamos por favor a la página 255. Recuerden que estamos viendo las facultades discrecionales. El último tema de la lección anterior fue el tema de la discrecionalidad y la arbitrariedad. Y comenzaremos con el punto 42.8, denominado límites de la facultad discrecional. Comienzo leyendo. En principio, es la misma ley quien establece límites a la facultad discrecional, pues ésta supone la posibilidad de actuar dentro de cierto marco. Más difíciles de precisar y de valorar son los límites que impone la naturaleza misma de la discrecionalidad, consistentes estos en una apropiada evaluación de los motivos o razones que provocan la emisión del acto, así como de los fines que persiguen con este. Es principalmente en las facultades discrecionales y en el acto discrecional cuando se ejerce el punto donde entran en juego el mérito, la oportunidad y los fines que deben contener todo acto administrativo. Bueno, entonces, a una pregunta simple: ¿cuál es el límite o cuáles son los límites de las facultades discrecionales? La respuesta sería los que la ley fije, ¿no? A final de cuentas, va a haber un margen de acción para el funcionario facultado para determinado asunto que dijimos que se le da en aras de la gobernabilidad, en aras del mérito, de la oportunidad. Sin embargo, no podemos caer en un tema de falta de precisión jurídica o falta de seguridad jurídica. Por lo tanto, quien va a fijar esos límites en el actuar discrecional de un funcionario va a ser precisamente la misma ley. Dependiendo del caso que estemos hablando, serán las diferentes leyes, codificaciones, reglamentos, etc. Pero al final de cuentas, quien va a fijar los límites, repito, es la misma ley. Sin embargo, aquí después se hace un análisis en donde dicen que tiene que haber también un límite que al final de cuentas viene siendo como una autolimitación por parte del mismo funcionario, el saber que dice, bueno, tengo la facultad de hacer X cosa, pero también viene el tema del mérito y la oportunidad, el saber, y repito, esto ya es un tema de sentido común, de obrar de buena fe y en aras del interés público por parte del funcionario para accionar a la administración pública, obviamente a través de él, en el momento preciso y con la magnitud de lo que requiera precisamente el caso concreto, a efecto de que se busque el interés público, por supuesto, en un caso concreto, ¿no? Entonces, repito, a respuesta inmediata, ¿cuál es el límite o quién o cómo se fijan los límites de los actos discrecionales o del actuar discrecional de lo que serían los funcionarios públicos? Pues lo va a fijar la ley. La ley va a fijar esos límites, esos rangos, esos márgenes de acción mínimos y máximos. Pero repito, también está muy inmerso, nada más que aquí caemos en algo bastante más complejo de poderlo medir, es el tema de la oportunidad y el mérito que debe tomar en consideración el funcionario público en el caso concreto que se le esté presentando, pero obviamente debe actuar siempre de buena fe y en aras de lo que es el interés público. Entonces, ¿cuáles son los límites de la facultad discrecional? Los que fije la ley. Pasamos al punto 42.9, la facultad discrecional y las garantías individuales. Bueno, aquí hay algo que es muy obvio, ¿no? El actuar del funcionario público debe ser de buena fe, debe ser en pro del interés público y creo que sobra decir que debe vigilar y cuidar siempre el tema de las garantías individuales, es decir, no vas a ir buscando afectar en el actuar de la administración pública las garantías individuales de la ciudadanía. Entonces, vamos a leer aquí dos párrafos en donde se nos explica un poquito más a fondo el tema de el actuar discrecionalmente por parte de los funcionarios públicos con, en este caso, el tema de las garantías individuales. El acto administrativo que se emita en uso de facultades discrecionales debe, al igual que cualquier otro del poder público, respetar las garantías individuales o derechos humanos que la Constitución política regula en su parte dogmática. Es decir, subrayan estas tres líneas, ese es el resumen de lo que va a ser el texto, ¿no? Todo acto administrativo, todo actuar discrecional por parte de lo que es la administración pública debe respetar siempre las garantías individuales o derechos humanos. Continúa diciendo, esto que resulta obvio tratándose de ciertos derechos como la igualdad, petición, tránsito, propiedad, reunión, etc. Sin embargo, conviene destacarlo a propósito de los artículos 13, 14 y 16 constitucionales,
Los artículos indicados contienen una serie de garantías o derechos a favor del gobernado, los cuales desde luego han de respetarse en los actos discrecionales para que estos no se vean afectados de irregularidad. Ya habíamos hablado de la irregularidad, es cuando está viciado alguno de los requisitos constitucionales, ¿no? Tales garantías o derechos son igualdad ante la ley, procedimiento adecuado, correcta aplicación del orden jurídico, competencia legal del órgano emisor, servidor público debidamente facultado, forma escrita del acto, fundamentación y motivación de este. En resumen, aquí lo que nos están diciendo es que el acto administrativo debe cumplir con los requisitos constitucionales que se establecen para el mismo, y ya fue materia de unos capítulos anteriores, pero en resumen aquí lo que nos está comentando el autor es que todo actuar, aún así sea discrecional por parte de un funcionario público, debe respetar esto. Es decir, vas a tener ese margen de acción para poder actuar, pero debes de cumplir con los requisitos constitucionales de un acto administrativo para efecto de que no vaya a ser impugnado y luego lo puedan echar para atrás. Entonces, repito, esa discrecionalidad la tienen permitido los funcionarios, pero siempre respetando las garantías individuales de todo ciudadano. Entonces, aquí nos dicen que si algo de ese actuar, que al final de cuentas se va a traducir en un acto administrativo, está viciado, está irregular porque falta alguno de estos elementos, porque no se fundó bien, porque no se motivó bien la situación por la cual está actuando la administración pública, puede ser impugnado. Ya hemos visto que existen diferentes recursos y puede incluso ser anulado dicho acto, ¿no? Entonces, el actuar discrecional por parte de los funcionarios públicos siempre debe respetar las garantías individuales y los derechos humanos. Continúa diciendo en el tercer párrafo. Es decir, sí es posible impugnar por vía judicial un acto administrativo emitido con base en facultades discrecionales, invocando violación a las citadas garantías individuales, aunque la falta de texto legal expreso en este punto hace difícil su adecuado tratamiento. Como excepción a esta cercanía tenemos la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Bueno, pensemos en un actuar de la administración pública de forma discrecional. Va a expropiar a una persona, un terreno, una casa, un inmueble para instalar alguna delegación, hemos hablado de una planta potabilizadora de agua. Sabemos que es necesaria para la comunidad, pero vamos a pensar que en ese acto administrativo, que al final de cuentas es discrecional porque la autoridad decide qué terreno o qué casa es la que va a expropiar, considerando que puede ser la mejor, el ciudadano puede impugnar, se puede ir al amparo y decir, ¿saben qué? Definitivamente pudieron valorar de mejor manera qué terreno utilizar para lo que es una planta potabilizadora de agua, y el terreno idóneo no es el mío. Existe un terreno con mejores condiciones de agua que puede ser el de mi vecino, o demostrar que el ayuntamiento tiene terrenos en los que puede instalar precisamente una planta potabilizadora de agua sin necesidad de expropiar a nadie. Entonces, en estos casos, más allá de que hay un actuar discrecional, el ciudadano defiende sus derechos, defiende estas garantías individuales que tiene, y una autoridad judicial pues tendrá que decidir si tiene o no la razón la administración pública, o en su caso el ciudadano. Entonces, repito, la facultad discrecional te da márgenes de acción, pero tampoco deja en indefensión al ciudadano, porque se tienen que hacer valer y respetar siempre las garantías individuales de todo ciudadano. Pasamos al 42.10, que es un tema de reflexión. Conveniencia de otorgar facultades discrecionales. Es decir, aquí el autor se pregunta y nos pregunta realmente si consideramos que es correcto y es conveniente que existan las facultades discrecionales. Más de una persona podrá decir, están mal. ¿Por qué? Porque le dan demasiado margen de acción a personas que pueden hacer uso equivocado de ese criterio personal, al final de cuentas, en representación de la administración pública, en donde pueden terminar afectando los derechos, y pueden decir, bueno, pero para eso están los recursos para impugnarlos. Sí, pero ¿para qué estar llegando a eso? ¿Y por qué no mejor al funcionario lo limitamos nada más a algo en específico, lo que sería el acto arreglado? Otros podrán decir, no, está bien, porque cuando se les presenten circunstancias o situaciones que es muy notorio que hay que resolver, y si la ley te acorrala a algo en específico y no te da mayor margen de acción, podría estar afectando al ciudadano. Existen las dos posturas, ¿no? Al final de cuentas, ustedes podrán tener su propio criterio,
Esto, repito, es un tema de reflexión y de percepción. Sin embargo, vamos a leer lo que dice aquí el autor. La competencia del órgano administrativo y las facultades de los servidores públicos las otorga o establece la ley. ¿Qué tipo de facultades discrecionales o regladas deben preverse en la ley? En torno a la respuesta a este planteamiento, se han esgrimido una serie de argumentos, además de la afirmación de que no existen facultades totalmente regladas o totalmente discrecionales. Resulta oportuno exponer dos ideas respecto a la clase de facultades con que debe contar el servidor público para realizar su actividad. Se afirma que el exceso de discrecionalidad es una postura de los regímenes de corte autocrático, en que la voluntad o gracia del gobernante, entre paréntesis monarca, era lo decisivo para el contenido y la emisión del acto. Por otro lado, el dinamismo de la vida actual y los avances tecnológicos plantean la necesidad y conveniencia de otorgar mayores márgenes de movimiento y opciones a la actividad de la administración pública, la que no puede someter el enfrentar múltiples acontecimientos a los rígidos modelos que suponen las facultades regladas o vinculadas. De ahí los requerimientos de discrecionalidad. Entonces aquí viene un análisis en donde nos dicen, generalmente un régimen autocrático es donde el monarca, el rey, el gobernante, termina haciendo lo que él quiere, es decir, se encierra en su mundo, se considera que lo único que tiene las decisiones correctas para el pueblo es él, y en este caso la discrecionalidad o este exceso de discrecionalidad, ese margen de acción tan amplio que él tiene para poder actuar, pues termina en detrimento precisamente de las garantías individuales de los ciudadanos, ¿no? Porque ya no son escuchados. El monarca precisamente pues termina en un ego, en una vanidad, en una soberbia tan fuerte que cree que solo él es el que tiene la respuesta correcta a lo que necesita el pueblo, y generalmente terminas afectando los derechos y las garantías del pueblo, ¿no? O sea, ya no le das la oportunidad de opinar distinto a lo que dice el gobernante. Entonces, en este caso, por supuesto que esas facultades discrecionales tan amplias terminan por afectar el esquema de gobierno de un país. Sin embargo, también nos dice acá, y esta es la contraparte, que el hecho de estar evolucionando constantemente por parte del mundo, por parte de las distintas sociedades, sobre todo con el uso de las nuevas tecnologías, hacen cada vez más necesario que los funcionarios públicos no estén tan encasillados en base a lo que serán actos reglados a su actuar diario, sino que requieren precisamente esta movilidad, estos márgenes de acción para poder tomar decisiones oportunas, es decir, en el momento preciso, en beneficio del interés público, que en este caso sería de toda la ciudadanía. Entonces, aquí el autor nos plantea una reflexión en donde él prácticamente nos dice que las facultades discrecionales sí son convenientes, sí deben estar, sí deben existir. Sin embargo, también pone un límite por parte de él, ¿no? Que no caigamos en el exceso precisamente de esos regímenes en donde el monarca termina haciendo lo que quiere y se termina convirtiendo en un dictador prácticamente, ¿no? Entonces, él nos dice, sí es conveniente, y creo que si lo analizamos, efectivamente, es necesario para poder resolver en el día a día todos los temas de la administración pública, darle ese margen de acción al funcionario público y no encasillarlo a que lo que diga exclusivamente la ley que en un acto reglado te marca, ¿no? Y que termines por ser ineficiente, precisamente, es decir, cumples con la ley pero terminas siendo ineficiente en la manera de gobernar, que eso es el mayor riesgo si no existieran las facultades discrecionales, ¿no? Y como último tema de esta unidad está el 42.11 con el tema delegación y avocación de facultades. Seguramente ustedes han escuchado el tema o el término delegación, ¿sí? O delegación de facultades, pero avocación quizás sea nuevo para muchos de ustedes. Vamos a ver que son polos opuestos, es decir, son los contrarios, y vamos a identificar qué es uno y qué es otro. Comenzamos leyendo. Dada una arraigada costumbre imperante en nuestra administración pública, la delegación de facultades, entre paréntesis, hemos juzgado oportuno, al final de este tema, dedicado a cierta clasificación de facultades, incluir un apartado para tratar lo concerniente a la delegación y la avocación. La delegación de facultades consiste en trasladar la aptitud legal de obrar en determinados asuntos del superior jerárquico al inferior. Tiene por objeto hacer más expedito el despacho de los negocios administrativos.
disminuyendo el volumen de trabajo de los altos mandos del órgano público. Los asuntos cuyo despacho se traslada al inferior corresponden originalmente por disposición legal al superior. Es la propia ley la que debe permitir la delegación de facultades y en todo caso el acuerdo que decida esta ha de publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, vamos empezando con estos dos párrafos últimos que leímos que tienen la información principal. La delegación de facultades consiste en que un superior jerárquico transmita o le permita a un inferior jerárquico realizar tareas que legalmente le corresponden al superior. Repito, la delegación de facultades consiste en que un superior jerárquico le permita o le transmita al inferior jerárquico la facultad que le pertenece al superior, al inferior, de realizar alguna tarea en específica que en ese momento se le está asignando. Ahora, aquí en el segundo párrafo nos comentan, como es una aptitud legal que le pertenece al superior, para que lo pueda hacer el inferior, no va a quedar nada más en un tema como sería el esquema de las suplencias, no, hoy falté, vienes tú, no. En México recuerden que tiene que haber certeza legal, precisamente para el actuar de la administración pública, porque el acto administrativo también así lo requiere. Por lo tanto, nos comenta aquí que es la misma ley la que debe de acreditar, avalar esa delegación de facultades y que debe emitirse un acuerdo. En el Diario Oficial de la Federación tiene que ser publicado dicho acuerdo en el cual el superior le permite, le transfiere, le delega esas facultades a un inferior jerárquico para que entonces sí el ciudadano no quede en una confusión de, bueno, ¿quién es el que me va a atender? ¿Sale? Entonces, repito, delegación de facultades es esa transmisión, esa permisión del superior hacia el inferior de realizar determinadas tareas, pero obviamente que debe quedar mediante un acuerdo que se publique en el Diario Oficial de la Federación que acredite al inferior realizar las tareas que legalmente le corresponden al superior. Ahora, continúa diciendo acá, la delegación de facultades es una consecuencia de la relación jerárquica que se estudió en el capítulo 4. No debe confundirse con el sistema de suplencias, tema 19, es decir, lo que habíamos explicado, ¿no? Aquí no es un tema de suplencias, falta uno, lo asume el otro, no. Aquí estamos hablando de que aunque estén los dos en el mismo día, en el mismo trabajo, el superior le está transmitiendo al inferior la posibilidad legal de realizar tareas que le correspondían al superior. Ya que en este existe un mecanismo destinado a sustituir las ausencias transitorias de un funcionario. El que suple se hace cargo de todos los asuntos que le corresponden al ausente. Es decir, cuando hay una suplencia, realmente no te están delegando nada más algunas facultades. Tú tienes que hacerte cargo de todas las facultades de la persona que está ausente. Entonces ahí estás, repito, en un esquema de suplencias. La delegación es que te van a transmitir una parte, algo de lo que le corresponde al superior hacia el inferior. El acuerdo de delegación de facultades ha de satisfacer los requisitos constitucionales del acto administrativo, o sea, debe ser fundado y motivado, ha de haber competencia del órgano para los asuntos que se delegan de forma escrita, estar basado en la ley, debe existir un procedimiento adecuado y no darse retroactividad. Asimismo, ha de emitirlo el funcionario al que originalmente le corresponde atender la materia, y la ley debe permitirle a éste efectuar tal delegación de facultades. Es conveniente aclarar que esta posibilidad de trasladar potestades no se debe traducir en falta de certeza jurídica para el particular. Bueno, entonces, si se va a dar un tema o se va a dar una delegación de facultades, debe quedar claro que se debe cumplir con todos los requisitos de un acto administrativo. Es decir, fundar y motivar. Quien va a otorgar estas facultades debe estar precisamente él mismo facultado para poder hacerlo. Por lo tanto, debe ser el superior jerárquico. Tiene que ser por escrito. ¿Por qué? Porque más allá de que esto le va a repercutir inmediatamente hacia el inferior jerárquico, también hay un tercero que es o quizás el más importante, que es el ciudadano, que tendrá que saber que ahora se va a entender para determinados temas con alguien en específico. Entonces, cuando hablamos de las delegaciones, ya hemos hablado ya de las delegaciones en las diferentes entidades federativas, se da precisamente lo que es la delegación de facultades. Ahora, viene lo contrario, la vocación. Si la delegación es del superior hacia el inferior, la vocación tiene que ser a la inversa, del inferior jerárquico hacia el superior jerárquico. Lo analizamos.
Por otro lado, la vocación es la figura contraria a la delegación. Por medio de ella, el superior jerárquico decide atender un asunto que se encuentra en el ámbito de actuación de un inferior. Esta decisión debe abocarse a conocer determinado negocio, debe ser manifestada con los mismos requisitos que la delegación de facultades, incluida su publicación en el periódico o diario oficial. En la práctica mexicana, de manera casi automática, en el acuerdo de delegación, se prevé que el superior podrá recuperar en cualquier momento la facultad que delega y atender directamente los asuntos. Consideramos que tal situación es irregular, ya que como principal consecuencia puede provocar una falta de certeza, al ignorar el gobernado cuál de los dos funcionarios, superior o subordinado, atenderá su caso. La delegación y avocación de facultades son también estudiadas en relación con sus semejanzas o diferencias con el mandato o representación, contemplados por el derecho privado. Opinamos que tal estudio es innecesario, pues resulta claro que se trata de figuras jurídicas cuya naturaleza y consecuencias son totalmente diferentes. Bueno, entonces, ¿qué debemos de entender de la vocación? A la inversa, si hay algo en la esfera, en el ámbito de la competencia de un órgano y por supuesto dentro de las facultades de un funcionario subordinado a un jefe, a un superior jerárquico, el superior jerárquico decide, seguramente para que llegue esto implica que hay algo de tanta relevancia y tanta importancia que está atendiendo su inferior jerárquico que él decide atraerlo, es decir, resolverlo él. Y por lo tanto se le tiene que dar certeza jurídica al ciudadano. Entonces tiene que haber un acuerdo en el cual se decide que esas facultades que sí es correcto que las atiende el inferior jerárquico, a partir de determinado momento las va a asumir el superior jerárquico, a vocación de facultades, es decir, atraigo hacia mi ámbito de facultades lo que tenía el inferior hacia el superior. Generalmente, repito, ya hablando de la práctica administrativa, es porque se está generando una situación de demasiada relevancia o de mucha importancia que el superior jerárquico considera que puede rebasar o que ya rebasó al inferior jerárquico y por lo tanto él debe asumirlo. Pero para darle certeza jurídica en ese asunto, pues tiene que darse un acuerdo en el cual se establezca que precisamente el superior la va a tomar en cuenta. La realidad es que muchos temas de la administración pública del día a día, sobre todo temas de gobernación, las asume primero un inferior jerárquico y según el grado de complicación que pueda tener el tema, sobre todo cuando el inferior jerárquico a veces queda rebasado en poder solventar alguna situación, sobre todo, repito, de temas de gobernabilidad, entonces ya el superior jerárquico atrae los casos directamente. Y nos comenta aquí también algo el autor, que cuando se da un tema de delegación de facultades, es decir, cuando se emite un acuerdo de delegación del superior hacia el inferior, también se queda establecido en muchos de estos acuerdos que el superior jerárquico podrá atraer, es decir, podrá abocar esas facultades si él lo considera pertinente, es decir, del inferior hacia el superior. Y por último hace un análisis aquí de dos figuras de derecho privado que son precisamente el mandato y la representación, que podrían ser, se podrían confundir o parecer, sin embargo él nos dice que no son lo mismo, que debemos entenderlos como algo distinto. Delegación de facultades del superior hacia el inferior jerárquico, abocación de facultades del inferior jerárquico hacia el superior jerárquico. Con esto concluimos el tema de la discrecionalidad administrativa de la unidad 10 y estamos a punto de entrar al tema de concesión y servicio público, que es la unidad 11, que ya hemos platicado en varios temas, utilizando ejemplos, por ejemplo, de una concesión de autotransporte. Por ahí creo que alguna vez mencionábamos de una concesión de telefonía o una concesión de una señal de radio o de televisión. Bueno, lo que vamos a ver a continuación es, a partir de la siguiente lección, es precisamente cómo funcionan, cómo se otorgan estas concesiones, cuáles son las partes dentro de una concesión, qué derechos van a tener quien recibe una concesión, y sobre todo el actuar del Estado respecto a las concesiones que emite y si las puede en determinado momento quitar o no. Pero eso será tema de la siguiente lección. Cualquier duda, ya saben, la pueden hacer llegar a través del chat o en su caso, estamos aquí bajo un esquema de sana distancia, estamos para servirles. Que tengan muy buen día.